dado alguna duda, anotaron alguna duda en su libreta o en su Word con respecto a lo que discutimos el día de ayer. Vamos a ver. Acuérdense que estamos revisando mini satélites como una región constituida de diferentes tipos de tándem en diferentes órdenes, lo cual genera que ese DNA considerado basura tenga la función de constituir una huella digital única para cada individuo. Bien, vamos a ver. Si no quedaron dudas entonces de la clase anterior, entonces ya saben, pónganme no hay dudas. Muy bien. Voy entonces yo a preguntarle a la clase. El día de ayer discutimos un poquito acerca de entonces cómo adquiríamos estas secciones de mini satélites, ¿verdad? ¿Cómo adquiere una persona las secciones de mini satélites para volverse un individuo único? Muy bien, vamos a ver quién contesta esa pregunta. De acuerdo a lo que explicamos ayer, entonces, ¿cómo adquiere un individuo las secciones de mini satélites para ser considerados un individuo único? ¿Cómo adquiero? Vamos a ver. Ayer explicamos, vamos a ver si alguien en sus palabras no los puede recapitular. Si alguien quiere entrar al chat, me pone, yo entro al chat. Muy bien, perfecto, ya veo ahí, ya escribieron. Muy bien, muy bien. Ajá. Quedamos entonces que debido a... Muy bien. Pero no sería alelos, pareamiento de los alelos, no, alelos, Aramis, acuérdense que los alelos constituyen los genes. Ajá, entonces los alelos son parte de los genes, los alelos son parte de las regiones microsatélites. Perfecto, cromosomas, muy bien. Entonces no se les olvide, es importante que recordemos esos pequeños términos que por el momento pues no somos tan familiares, pero que dijimos, ¿verdad? Y los vamos a escribir aquí solamente ya al final en nuestro texto, pues quedaron aquellos correspondientes exclusivamente a las regiones de mini satélites, pero dijimos que alelos constituye las regiones de los genes, ¿verdad? Fenotipo constituye las regiones de los genes, leyes de Mendel constituye las regiones de los genes, por consiguiente no lo podíamos poner aquí. Muy bien. Vamos a ver. Correcto. El apareamiento, ¿verdad?, entre los individuos. Muy bien, perfecto. El apareamiento que sufre durante crossing over de los materiales que tenemos finalmente heredado del padre y de la madre. Muy bien, estoy abriendo mis diapositivas para buscar la diapositiva en la que vamos. Muy bien, déjenme encontrar. Bien, estoy buscando las diapositivas en las que vamos. Muy bien. Entonces aquí voy a poner esta imagen. Muy bien, en una de nuestras diapositivas también viene justamente este tipo de imagen, ¿verdad?, en donde les estaba tratando de explicar a otros compañeros de otro grupo, por eso puse esto abajo, ¿no? Esto sería, lo voy a eliminar porque esto corresponde justamente a regiones. Estamos tratando de diferenciar entre las palabras polimorfismos y variantes. Entonces, ayer dijimos que estas regiones deben ser nombradas como regiones hipervariables. Variables porque entonces aquí en forma de cuadritos dibujé diferentes repetidos de esas regiones que claro, ya nos explicaron en ese video que vimos en la clase y que dejé ahí para que ustedes pudieran ver sin problema en su tiempo libre. Muy bien, ahora, debido a que heredo, aquí voy a poner esta imagen, heredo
material de mi padre y de mi madre. Entonces, esto constituye, y lo voy a dividir hacia la mitad para que analicemos uno a la vez, ¿no? Muy bien, entonces esto constituye que cuando, porque dijimos, esperen, que estos segmentos, ¿verdad?, que yo puedo tener, dijimos que los podía yo extraer a través del uso de enzimas de restricción, ¿correcto? Hasta ahí creo que también habíamos hablado. Y que estos materiales que yo puedo extraer de uno o dos individuos, ¿verdad?, lo que podía yo hacer era correrlo en un gel de agarosa. Entonces, si tengo estos fragmentos, acuérdense que ayer incluso dibujamos un segmento, perdón, me quedó muy feo, es pozos del gel de agarosa. Entonces, lo que yo espero encontrar, ¿verdad? Si comparara yo estos individuos, si comparo estos individuos, vean aquí que ninguno del número de las repeticiones, pues fue la misma, ¿no? Aquí, ninguno fue la misma. Pero si tuvieran uno igual, entonces vamos a poner este exactamente a 10 para que sea exactamente del mismo tamaño. Si tuvieran uno igual a 10 repeticiones, los dos. Entonces, cuando yo corro este gel de agarosa con los diferentes fragmentos que este individuo tenía, ¿verdad? Tenía uno azul y luego vamos a poner el verdecito. Y le vamos a poner el rojo. Entonces, este es el individuo número 1 y el individuo número 2. Al correrlo, entonces, pudiera yo haber encontrado, no tiene azul, también tenía un rojo, lo voy a poner arriba. Dijimos que regiones iguales, ¿no? Entonces, propusimos entonces que por diferentes motivos podemos tener regiones iguales, una de ellas etnicidad, pero lo más importante es que si ese material proviene del crossing over, ¿verdad?, en el uso de las pruebas de paternidad, esto demostraría que ese material viene o no de algún individuo. Entonces, esto es parte del análisis de las pruebas de paternidad. Muy bien. Ahora sí, me voy a mostrar ese análisis para que lo interpretemos, ¿no? Ahorita vamos a sacar el que tenemos de nuestro PDF. Muy bien, entonces aquí tenemos esto. Primera pregunta para la clase, ¿verdad? Entonces, esto que se está mostrando aquí, muy bien, ¿qué es? El estudio que nos sirve para evidenciar. Correcto, muy bien. El estudio que nos sirve para evidenciar que efectivamente esos segmentos, ¿verdad?, esos segmentos de repetidos de tándem del mini satélite están ahí. Entonces utilizamos geles de agarosa. Muy bien, entonces es algo que no se nos debe olvidar. Entonces ya vimos que tanto los telómeros como estos segmentos en tándem, de manera individual, cortados en pedacitos, pueden ser analizados en este gel de agarosa. Perfecto. Muy bien. Ahora, observen esa imagen. En esta imagen me dicen aquí que tienen el DNA de la madre, el DNA de un niño y el DNA de un padre. Y aquí en esta prueba de paternidad, entonces, se tiene que demostrar que, ya dijimos, todos correspondemos a 50 más menos 5 del material genómico de nuestros padres. Y entonces ayer en esa imagen, déjenme localizar rápidamente la imagen donde les ponía el crossing over, ya dijimos que debido a los múltiples tipos de crossing over, ejemplo, puede ser que adquiera un poco más de alguna de las cromátides que de otra cromátide. Y entonces por eso se considera 50 más menos 5, es decir, a veces alguno de los parentales hereda más material que el otro. No es exactamente 50-50, ¿no? Muy bien. A ver, entonces ahí tenía una pregunta. Déjenme minimizar este. Y se quedó grande. Un segundito. Déjenme minimizar. Ok.
aquí decía, muy bien. Dice, doctora, entonces, ¿cómo es que dicen que un 90% de compatibilidad si solo es 50? Pero compatibilidad es diferente que digamos qué porcentaje heredaste. No son las mismas palabras. Entonces, ahorita vamos a ver qué sería compatibilidad con respecto a qué por ciento de material genómico estoy heredando. Entonces, no son los mismos términos. Los vamos a esclarecer en uno de los resultados. Muy bien, y abajo me pregunta Aramis, ¿este resultado solo se obtiene en línea directa o por servir? Bueno, ahorita vamos a presentar un análisis entre familiares y entre no familiares, así como en este que sería la prueba de paternidad. Entonces vamos a empezar a analizar para que ustedes al final puedan responder esas mismas preguntas que me pusieron. Entonces eso ahorita lo vamos a ir respondiendo en el ejercicio. Y dice, ¿hasta qué generación se puede determinar? Literalmente, Nori, ya dijimos que como también tenemos secuencias iguales entre etnias, entonces literalmente te puedes ir muy abajo o muy arriba en tu árbol genealógico para ver qué porcentaje de esos materiales genómicos y cómo se van distribuyendo. Entonces, para lo que se usa, ¿ya? Eso que me estás preguntando de hasta dónde, sería más o menos lo que algunos kits comercial en la tele les ofrecen, ¿no? Como ese comercial que se llama MyHeritage, en donde supuestamente ustedes mandan una prueba de DNA, ¿verdad? Y les dicen, pues tú provienes de no sé dónde, voy a encontrar a tu bisabuelo de no sé cuánto. Entonces, más o menos esa es la idea que les están tratando de vender en los comerciales. Claro, no es tan específico como que yo pueda localizar a una persona y te diga, tú fuiste el tataranieto de no sé, de tal persona, ¿no? Entonces, ahí es muy exagerado lo que les venden en los comerciales. Pero sí se puede ir buscando filogenia. Filogenia es secuencias comunes que se van encontrando en diferentes grupos étnicos, eso sí. Muy bien, ahora dice, ¿cómo se determina qué fragmento del DNA? Muy bien, ahora vamos con los fragmentos. Muy bien, Edwin y clase. Entonces, para determinar la prueba de paternidad, entonces se tienen que obtener los mini satélites. ¿Cómo obtengo los mini satélites? Entonces ya dije, los puedes obtener literalmente de cualquier célula, ¿no? Porque aquí no necesito hacer que la célula vaya a mitosis, no. Entonces tú puedes, la óptima, ya sabemos que la muestra estándar de oro es una muestra sanguínea para linfocitos, pero si se las vas a tomar a un bebé, ejemplo, entonces para no sacarle sangre se hace raspado bucal. Esa es la segunda óptima muestra. Ahora, aunque en la tele, ¿verdad? Y en CSI Miami y todos esos programas te digan que lo puedes hacer desde un cabello, necesitas más o menos un montoncito de cabellos para realmente poder obtener DNA suficiente para correr esta muestra. O sea, no es la óptima. Entonces es muy importante. No es la óptima, pero literalmente lo puedes obtener de todos lados. Puedes obtener de cabellos, un bonche, uñas, no sé, una biopsia de cualquier parte de la piel, etc. Entonces, sí se pueden obtener muestras múltiples. Ahora, ¿qué necesito? Ya habíamos dicho, tengo que, ¿verdad? Me regreso al pizarrón porque dijimos que después de que tenga yo mi muestra, cualquiera que la muestra sea. Entonces aquí le podemos poner muestra. Cualquiera que la muestra sea, finalmente tendrá que ir a un proceso de extracción de DNA. Y después de que tenga la extracción del DNA, tengo que adicionar las enzimas de restricción. Diseñadas para cortar estos segmentos, ¿no? Estos segmentos de tándems que ya se conocen. Entonces, literalmente esto es lo que se hace. Y una vez que esto se tiene, solamente se conservan los segmentos cortados por estas enzimas de restricción
Y finalmente, a través de unos pasos de purificación, lo que tú tienes en tu tubo, ¿verdad? En tu tubo que finalmente vas a cargar en tu gel de agarrosa, pues ya son los pequeños pedacitos de los fragmentos de tándem. Eso es lo que al final tienes. Y eso es lo que después vamos a poner en nuestro gel de agarrosa. Ahora, tengo que tener una muestra aquí, cuando se hacen las pruebas de paternidad, una muestra de el padre, bueno, del padre, vamos a decir que si el padre la solicita, el padre tiene que mostrar su muestra y la madre o la supuesta madre tiene que poner su muestra, así como la del sujeto de estudio que es el bebé. ¿Correcto? Entonces, en ocasiones tenemos más de un posible padre o más de una posible madre. Entonces, ante estas circunstancias, entonces, se corren 3, 4, 5 muestras, las que sean necesarias. Ahora, es muy importante, estas muestras, ¿verdad? Estas muestras que estamos viendo ya en esta página, déjenme compartirles nuevamente, en esta página, entonces, de nuestras diapositivas, donde iniciamos, está en la diapositiva número 42, que estas corresponden a una de las páginas 499 de Victoria del Castillo. Entonces, aquí se muestran la extracción de los fragmentos de la madre, y me muestran 2 segmentos, como si solamente tuviera 2 BNTRs. Esto es un ejemplo didáctico, porque en realidad se leen alrededor de 100 paneles, cada panel con, no sé, unos 200 fragmentos. Entonces, esto es solamente didáctico para que ustedes aprendan. Por eso les puse por ahí en los casos, los que vamos a hacer, pues son casos reales. Muy bien, entonces aquí tenemos estas 2 muestras correspondientes a la madre. Ahora, del niño tengo 2 muestras. Y del padre tengo 2 muestras. Cuando digo entonces esas pequeñas bandas que se ven ahí, cada una de estas bandas corresponde a un diferente BNTR. Ahora, para decir que lo heredó o lo recibió del padre o de la madre, entonces vean aquí la flecha. La muestra o el BNTR tiene que ser exactamente igual, porque ya dijimos que el objetivo es que cuando se adquiere el crossing over, yo adquiero todo lo que hay ahí en ese segmento, ¿verdad? Todos los BNTRs que hay en ese segmento. También, obviamente, pues, si me llevo la parte telomérica, adquiero ese telómero, adquiero ese centrómero, como lo que sería esta imagen. Adquiero desde su telómero, su centrómero y todos los BNTRs de ese segmento. Y de aquí para abajo obtendría los BNTRs de otro segmento. Muy bien. Ahí va. Muy bien. De tal modo entonces que se tiene que decir 50 más menos 5. Entonces, contamos con respecto a los parentales. La madre tiene 2 bandas. Y si solamente tiene 2 bandas, entonces esas 2 bandas de BNTR corresponden a su 100% de la madre. Y entonces, ¿qué por ciento, verdad, heredó al hijo? Vamos a ver, si solamente tiene una de las 2 bandas. Correcto, 50%. Ahora, analizamos de la misma perspectiva este lado. El padre tiene 2 bandas, y entonces al tener 2 bandas es 100% para el padre. Ahora, ¿qué porcentaje le heredó a ese hijo? ¿Verdad? Entonces, si solamente fue una banda, muy bien, también 50%. Muy bien. Entonces, aquí el resultado, la palabra que se utiliza para dar estos resultados es inclusión. ¿Correcto? La palabra utilizada para proporcionar este resultado, entonces, se llama inclusión. Muy bien. Aquí había una pregunta, 2 preguntas arriba que me han entrado. ¿Cómo determinar qué fragmentos? ¿Cuál es la mejor muestra? Ya dijimos que la mejor muestra pues siempre es sangre, ¿no? Seguida de raspado bucal. Y luego había otra. Es posible obtener el resultado solo con la muestra del padre y el niño.
Muy bien, entonces, ¿cómo se solicitan estas muestras, no? Y que eso es muy interesante. Estas muestras generalmente, las pruebas de paternidad, ustedes pueden ir y solicitarlas directamente a una unidad, ¿no? Pero esto se hace más que nada por servicio legal. Ajá. Entonces, Francisco tiene razón. Generalmente se hacen por vía legal. Ahora, ¿cómo se hacen estas muestras? No solo se lee en un laboratorio, se lee en 3 laboratorios independientes. Y ahora se hace, ¿verdad? Y aquí vamos a ponerlo así un poco más grandecito, porque esto se hace de manera doble ciego. Vamos a ver, ¿saben lo que es un doble ciego? Vamos a poner unos cuantos cuadritos aquí. Muy bien, ¿saben lo que es un doble ciego? Muy bien, en una el participante no conoce, el investigador no conoce, o viceversa. Muy bien, entonces veo que sí conocen algunas partes clínicas. En alguna experiencia clínica, lo que se hace es para no inferir el resultado, vamos a decir, si el padre quiere saber si es su hijo, si esa es la premisa, si el padre se solicita vía legal y quiere saber si es su hijo, por alguien dijo, ¿qué tal que el padre es el único que manda la muestra? Entonces, las muestras se etiquetan de una forma que yo no puedo saber, y entonces me dicen, y aquí vamos a pasar esta muestra al pizarrón, ¿no? Para tratar de explicarla más rápido ahí. Muy bien, dice herramienta del método científico, muy bien, en donde generalmente se utiliza con placebos, y el paciente no debe saber que lo está tomando, y a veces, si el investigador también lo sabe que ese es el paciente placebo, entonces como que no pone tanta atención en sus resultados. Entonces, ni el investigador sabe, ni el paciente sabe. Y entonces así se consideran dobles ciegos. Aquí entonces, ¿cómo consideramos esto? Este tipo de ejercicio es, me dan muestras para que yo corra en un gel de agarosa. Puse muy grande, necesito 3 muestras. Necesito 3 para el gel de agarosa, o 4, ¿verdad? No lo sé cuántas me van a mandar. Y me las etiquetan y me ponen letras y me dicen, compara estas muestras que te estoy mandando todas contra la muestra etiquetada como A. Y entonces yo corro la muestra B, C y tengo un patrón de bandas aquí. Ajá. Y tengo esta y tengo otro patrón de bandas acá. Y tengo esta otra y esta tiene este patrón de bandas. Ahora, me dicen, compara todas tus muestras contra A. Y entonces yo digo, este carril tiene dos bandas igual a 100%. Ajá. Contra la muestra que me dieron, entonces esto correspondería a 50%. Y entonces hay, perdón, voy a ponerlo con rojo, porque creo que el azul ya no está pintando bien. Entonces voy a poner, esta muestra, este resultado es inclusión, una de 2 bandas, paréntesis 50%, es similar a la muestra B. Ese sería mi primer resultado. Ahora, tomo la segunda muestra y la segunda muestra digo son 2 bandas igual a 100% de ese material genómico. Ahora ninguna de esta no, esta no, esta no. Y digo, entonces aquí cambio y le pongo exclusión. Exclusión. Y entonces tengo que escribir 0 de 2 bandas, ¿verdad? Correspondiente a 0% con respecto a la muestra A. Y entonces el resultado es exclusión. Ahora, yo no sé cuál de estas 2 muestras, a mí me los mandan, yo lo leo y lo regreso. Yo no sé quién de esas 2 muestras es el padre o es la madre, o son 2 posibles padres y un niño. No lo sé.
Solo me dicen que las compare, a veces me dicen compara todas contra todas y entonces yo no sé quién es quién. Y entonces yo tengo que hacer cuentas matemáticas contra todo lo que presentan y regresarlo. Y entonces en el jurado o en la vía legal lo que se hace finalmente es que se leen de 3 laboratorios independientes en donde en los 3 laboratorios de manera independiente las muestras se han etiquetado diferente. Así ningún laboratorio sabe quién es quién. Y entonces regresas tu resultado. Al final solamente quien envió las muestras sabe quién es la muestra que corresponde a la madre, quién es la muestra que corresponde al padre, o quiénes son los 2 posibles padres contra ese posible niño. Entonces puede mandar la muestra, porque ahí alguien arriba me preguntó, sin los 2 parentales, sí, vamos a decir que si tienes un bebé, ejemplo, que fue abandonado y que alguien lo quiere venir a reclamar como su hijo. Entonces, solamente un parental aparentemente lo reclama. Entonces no tengo 2 parentales. Aún así puedo establecer si el DNA corresponde a 50 más menos 5 para que lo pueda considerar su hijo. ¿Correcto? Entonces, esto es como se hace, de tal modo que nadie sabe, ¿verdad? Son ciegos, son estudios ciegos, yo no sé cómo me las mandaron, yo solamente leo, hago el experimento y regreso los resultados, así 3 personas de manera independiente. Y finalmente, entonces, establecemos en global un diagnóstico. Si 3 muestras fueron positivas para esto, entonces podríamos decir, los 3 resultados, los 3 laboratorios mandaron esta muestra como la muestra positiva a 50% contra esta. Los 3 consideraron que es este sujeto. Entonces ya en la corte se establece que efectivamente el sujeto fulano de tal, que había sido etiquetado con tal, 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 para tal laboratorio, tal, 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 en tal laboratorio, efectivamente es el padre o la madre, ¿no? Muy bien, vamos a leer los comentarios. Muy bien, ninguno de los 2 sabe. Dice ni el que realice el estudio que aplica, correcto. Y entonces, muy bien, ahí tenemos muy buenas definiciones. Eso es correcto, entonces nos quedó claro. Estas muestras de paternidad se leen así, no nada más un solo laboratorio las lee, porque entonces, si no sería, la palabra en inglés es bias, es como, no sé cómo traducirlo al español, como prejuiciado, de decir, pues es que este debe ser el papá, ¿no? Pero cuando yo no lo sé, entonces solamente entrego un resultado. Muy bien, nos quedó claro. Entonces, con esto, con este pequeño comentario y análisis, entonces aquí a propósito, les estoy compartiendo mis diapositivas, seguimos en la 42, es como mandarlos así, sin etiqueta, ¿no? Y solamente tengo que entregar un resultado. Si me lo mandan nuevamente así, sin etiqueta, entonces ustedes ya no dicen, es que no fue el padre, no, pues no lo sé, ¿no? Yo solamente entrego mi resultado y eso es lo que reporto. Si alguna de las 2 muestras no comparte ninguno, como en este caso, no comparte nada en común con los 20 R's de este niño, entonces podemos decir que ese DNA de este niño pues no proviene de este parental. Muy bien. Vamos a ver si nos quedó alguna pregunta. Los nombres correctos para decir, entonces, inclusión, ¿verdad? Y exclusión. Bien, vamos a ver si tenemos alguna duda. Inclusión y exclusión. Bien, vamos a dejar ahí. Muy bien, en lo que van escribiendo, ya saben, si no hay dudas, pongan no hay dudas, ¿para qué? Muy bien, ahí tengo una, dice, dado que una columna se encuentra en 6 bandas, muy bien, entonces esto sería como en esta, ¿no? Muy bien, vamos a explicar eso. Porque nunca vamos a encontrar solo
2 bandas, ¿no? Ese es, dijimos, es didáctico. Muy bien, pero vamos a observar esta imagen para que observemos el punto que Nori pregunta sobre el número de bandas. Entonces, mucho ojo, aquí tenemos un ejercicio. Este pequeño ejercicio que está en la página 44 de nuestras diapositivas es un ejercicio didáctico que me quiere representar a través de colores, ¿verdad? Aquí está identificado a través de colores y me ponen a 2 parentales. Vean aquí, me ponen en azul los BNTRs de la madre e incluso dibujan el óvulo en azul. Ahora, me ponen aquí al padre y dibujan su esperma así como en este color naranjita, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces yo lo que tengo que observar, en este caso, vamos a observar el caso. Obsérvenlo cuidadosamente. Y vamos a decir que el caso clínico es el siguiente. El padre, quien se separó legalmente de esta mujer. Esta mujer está solicitando manutención. Y el padre no quiere pagar manutención porque sospecha que su primer hijo no es de él. Entonces, observen cuidadosamente la imagen. Vamos a establecer el porcentaje. El padre sospecha que su primer hijo no es de él y entonces no quiere pagar custodias. Ahora, ¿qué podemos observar para esta imagen? Entonces, observen cuidadosamente. Vean aquí que con respecto al padre todas las bandas están en este color, que existen aquí en esta hija, ¿correcto? Bien. Que existe en el supuesto hijo de estudio. Muy bien. Que no existe ningún punto en este último niño. Pero, correcto, muy bien, Erwin dijo. Pero entonces, ¿qué pasa aquí? Porque aquí, estas bandas en rojo, vean, en estas bandas en rojo, ¿qué creen? Pues que tampoco es de él, porque este es otro color de esperma. Entonces, este es un ejercicio didáctico que nos ayudaría solamente visualmente a identificar la proveniencia de estos BNTR con respecto al padre y a la madre. Ahora, muy bien, entonces dice, ¿qué tal? ¿Verdad? Y vamos con el último caso. Porque dice, en el último caso, ¿verdad? Si quisiéramos establecer una similitud contra la madre, ¿verdad? Porque la madre va a salir positiva para todos los sujetos de estudio, ¿verdad? Excepto el último. Entonces, esta es su hija, ¿verdad? Entonces, ¿cómo establecemos el número de BNTRs? Vamos a decir que este fuera uno de los paneles estudiados. Entonces, aquí vamos a ir contestándolo con la pregunta de Nori, porque cuando me preguntan cuántas bandas tiene la madre, ¿cuántas bandas tiene la madre? Tiene 8. 1, 2, 3, 4, 5, perdón, yo ya estoy ciega. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bandas. Muy bien. Y vean cómo en el panel del padre solamente me muestran 4. Muy bien. Ahora serían 4 para la madre de ese panel, es el 100%, ¿no? 4 para la madre. Entonces, aquí, vean, si yo quisiera decir cuál es el porcentaje del DNA que la hija tiene con respecto a la madre, la hija solamente tiene 2 bandas con respecto a la madre, y eso sería, dice sus compañeros, 33%. Pero claro, dijimos, este es uno de varios paneles, se tiene que hacer un total de la suma de los paneles, porque si la madre no pasa, ¿verdad? Dijimos el 40 más menos 5, o sea, pueden ser 45 o pueden ser 55%,
Si la madre no pasara aquí, entonces podríamos decir que ni siquiera era hija de esta mujer. Sin embargo, aquí este es un ejercicio didáctico y lo único que quisieron representarles, este es de una de las fuentes de internet y me llamó mucho la atención y por eso la utilizo. Este ejercicio didáctico solamente les quiere mostrar el color. Ajá, porque los geles de agarrosa que vamos a ver, pues no están a color. Muy bien. Aunque hay una técnica color bien cara, pero existe una técnica color. Ahora, sí quiero ver ejemplo. En el del padre, el padre tiene 4 bandas, 4 es 100%, y entonces, ¿cuál sería la similitud con respecto a la hija? Y entonces ahí sí cabe exactamente 50. ¿Se dan cuenta ahí? Es el único que cumple con el criterio. Ahora, aquí, en la tercera hija, hay 3 bandas iguales con respecto a 6 de la madre. ¿Se dan cuenta? 3 de 6, entonces es, para la madre aquí, 50%. Ahí sí es 50%. Y ahora, para el padre esto es, aquí no hay ninguna banda en el mismo color, aquí sería 0%. Es decir, a lo mejor el padre no quería pagar custodia de este niño. Fíjense, mucho ojo, porque luego así sucede. Si el padre no quería pagar custodia de este niño, y resulta que le demuestran que sí es suyo, porque aquí tiene 3 bandas de 4 que él tiene. Entonces aquí el porcentaje es muy alto. Entonces tendría que pagar la custodia, ¿verdad? Y tendría que pagar la custodia como de los 4 sin saber. Pero resulta, vamos al último caso. ¿Qué sucede? Que a veces, ahora le mandan la muestra, se la regresan al padre y a la madre y la regresan como exclusión. Y la madre dice, no, eso no es posible. Yo estuve en el hospital, parí a ese hijo, ¿verdad? Y claro que es mío. Y entonces, ¿qué pudo haber pasado aquí? Ajá, dice, ¿qué tal? Ahí ya pusieron, ¿qué tal que lo intercambiaron al nacimiento? Que esto, aunque ustedes no crean, es un evento que siempre se cuida mucho en los hospitales. Una vez que el bebé nace, inmediatamente lo tienen que etiquetar. Las enfermeras inmediatamente tratan de tomar la huella del pie. Y esto se hace porque, vamos a ver, luego resulta que están en el hospital, no sé si a alguno de ustedes ya les ha tocado, ¿verdad? Ya hacer alguna práctica clínica. Y estar en la noche en el hospital y que tengas 3 mujeres en las salas de parto, las 3 casi que pariendo al mismo tiempo. Y entonces corres a una sala, corres a la otra sala, cachas al primer bebé, lo avientas en la incubadora, te vas al segundo que ya se está saliendo, y luego te das cuenta que el último ya se le salió la cabeza, corres a la última sala, sacas al bebé, lo avientas en la incubadora, te regresas a la de en medio, y finalmente ya nació ese bebé, y cuando te das cuenta ya tienes 3 bebés en la misma incubadora, o en el mismo lugar donde están de nacimiento. Y ahora, ¿cuál era de cuál? ¿Se dan cuenta? Por ese motivo, entonces, en muchos lugares, dice alguien por ahí, dijo Francisco, un caso. Por ese motivo, siempre es muy importante que una vez que el bebé nace, tiene que etiquetarse correctamente, o ahora ya en algunos hospitales se acostumbra que se lo puedas dejar encima a la mamá, mientras que vayas a hacer alguna otra maniobra en otra sala de parto. Entonces lo puedes dejar encima a la mamá para que la mamá haga primer contacto, etcétera, mientras tú te vas rápidamente a atender otro. Y así no haya ese problema. Híjole, mira ahí, Francisco nos cuenta una historia ahí en el chat. Dice que a su prima le pasó así y nunca encontró a su verdadero hijo. Entonces, imagínense, si se están aliviando en un hospital donde pues nacen 20 niños casi a la hora, ¿no? Y que tienes tantas pacientes que no te das abasto. Y que luego además como interno te dejan solo en la noche. Y tienes que hacer todo eso. Entonces, por eso es importante este tipo de situaciones y por eso también se desarrollaron mucho las pruebas justamente de paternidad. Para que en alguna situación como esta se pueda lograr, ¿verdad?
En algunos casos incluso sí se ha logrado restablecer con los correctos padres, pero imagínense, si vamos a decir que este niño ya tiene, no sé, 10 años viviendo con esta familia, ¿no? Y ni el niño sabe, ni la mamá sabe, ni el papá nunca se enteró. Y claro, debido a diversidad, existe la posibilidad de que se pareciera un poco a la familia, pero no que dijeran, ay, es exactamente igual al papá, porque ya dijimos que nadie somos clones, excepto, por ahí me parece que Sebastián con su hermano gemelo, ¿no? Solamente en esa circunstancia te logras tener ese grado de similitud. De ahí en fuera, pues es imposible. Muy bien. Vamos entonces a tratar de resolver nuestro primer caso. Ajá, ya entendimos un poco la prueba de paternidad. Vamos a resolver el caso número 1. Entonces vamos a abrir nuestro PDF. Ajá, vamos a abrir nuestro PDF. Déjenme, yo también abro mi PDF. Muy bien, vamos a ver, aquí tenía una pregunta. Estoy abriendo el PDF para que me dice, ¿cómo se escribe en el caso de la exclusión? Ajá, entonces en la exclusión tú pones, después de haber revisado los materiales encontrados, se establece exclusión de las muestras A contra la B, 0% de bandas similares. Más o menos así, porque en ese PDF lo que yo quiero, ¿verdad? Aquí les puse este dato. Muy bien, muy bien. Pongan a la mano el PDF en el caso número 1. Entonces ya todos lo tienen a la mano, caso número 1. Y entonces ahí sí se está observando lo que sería una prueba real, ¿no? Y vamos a ver cómo la leemos. Muy bien. Rápidamente, indíquenme que ya tienen su hoja correspondiente al caso número 1. Perfecto. Muy bien, ya la están teniendo a la mano. Ahora sí. Indicaciones entonces sería. Muy bien. Caso de estudio. Les mandan a ustedes una muestra. Ajá, un set de muestras, perdón. Un set de muestras etiquetadas como M, C, F1 y F2. M, C, F1 y F2. Que están indicadas en la parte superior. Ahora, les piden que comparen todas las muestras contra la muestra etiquetada como C. Y entonces, cuando me dan esa indicación, asumo que ese es el sujeto de estudio. Entonces, C es el sujeto de estudio. Ahora, van a determinar como inicio y le van a escribir todos aquí abajo, aquí abajito, van a escribirle cuántas bandas ven en cada una de las columnas. Cuántas bandas ven con respecto a cada una de las columnas. Muy bien, las bandas tenues también cuentan. Las bandas tenues también cuentan. Muy bien, entonces nuestra primera indicación es escribir en la parte inferior. Entonces aquí lo voy a hacer más grande para que nos quede aquí centrado. Escribir en la parte inferior bien. La parte inferior de cada columna, escriban cuántas ven. Para que entonces la cuenta sea más rápida. Vamos entonces a tomar como 100% cada una de estas columnas, de la que está etiquetada como M, como F y como F2. Y entonces aquí, en este segmentito que está en el centro, van a comparar, aquí entonces tendría que decir el número de bandas de M
contra el número de bandas de C. Y este sería como mi primera respuesta. Entonces, déjenme hacerlo chiquito. Aquí voy a hacer chiquito. Y entonces tengo que tener 3 respuestas de estas, porque tengo que tener el que está etiquetado como F1. F1 con respecto a C, y también tendría yo que tener el que está etiquetado F2, ¿no? F2 con respecto a C. Entonces esas serían mis respuestas. Más o menos así váyanlas elaborando. Muy bien, dice su compañero que nos quedan 10 minutos. Vamos a ver. Entonces, nuestro objetivo entonces será establecer qué porcentaje de bandas tiene mi muestra. Si yo aquí cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? 6 bandas, y la comparo contra la columna C, que tiene 1, 2, 3, 4 bandas. Entonces podría decir el F1 tiene 6 bandas y la columna C tiene 4 bandas. Y la similitud entre estas, muy bien, ¿cuál fue? Entre estas dos particulares. ¿Cuál es la similitud entre estas dos particulares? Todas las comparan contra C. C sería el sujeto de estudio. Y así tendrían que ir poniendo. Yo aquí rellené el de comparar esta columna, entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, veo 6 bandas. En la columna C, ¿verdad? Que es el sujeto de estudio, veo 1, 2, 3, 4. 2 oscuras, 2 claras. La similitud entre estos dos sujetos de estudio, ¿verdad? Aquí, bien, 0%, no hay ninguna banda de similitud. Y eso mismo es lo que tengo que hacer para mis otros sujetos, ¿no? Muy bien. Entonces, compañeros, quedan 8 minutos. Vamos a ver si podemos responder rápidamente el caso. ¿Cuántas bandas existen en la columna F2? Muy bien, duda, Francisco, adelante. ¿Cuál fue la duda? Muy bien, dijo 4. Bien, había 4 bandas, habíamos dicho en la columna C, esa respuesta ya la tenía. Y entonces, ¿cuál fue el porcentaje de similitud con respecto de F2 y C? Las bandas deben ser del mismo tamaño y de igual intensidad. Entonces, déjenme sacar una línea aquí para marcarla aquí, ¿no? Vamos a ponerla así. Y la voy a poner más gruesa. Porque lo que observo aquí es que esta es igual, ¿no? Y si voy bajando aquí, estas dos claritas son iguales. Entonces ahí están 2 claritas iguales y el resto ya no se parecen. Entonces esta y esta son iguales para esos 2 sujetos. ¿Ya vieron? Esta y esta es igual a esta y esta. Entonces ahí la similitud sería 50%. Ahora, observen con respecto al primer caso, ¿no? Porque aquí en estas dos son iguales, ¿verdad? Que sería, en esta columna veo 1, 2, 3. Veo 3. Y luego el niño habíamos dicho que tenía 4. Ahora, porcentaje de similitud, entonces aquí hay una igual. Aquí no hay iguales, no hay iguales, no hay iguales, no hay igual, no hay igual, no hay igual. Entonces, aquí está la otra. Está muy clarita aquí en este gel y está muy clarita aquí en este gel. Ahí están las dos, entonces son así 1, 2, 3, dije en la madre. Y son una arriba
y una abajo, 2. Ajá. Entonces, ¿cuál sería la similitud del sujeto con respecto a esa mujer? Son 2 de 3 bandas, ¿no? Muy bien, dice su compañero, 66%. Muy bien. Muy bien, entonces, si tenemos que entregar esto como un resultado, porque acá siempre les pedimos que escriban la entrega del resultado, ¿no? Y entonces, como única extra tarea, ¿verdad? Para que terminemos este análisis, el siguiente caso también el día lunes, entonces quiero que en sus palabras traten de escribir el resultado como crean que fuera lo más legal para entregar. Entonces traten de escribirlo como si fuera un resultado en el cual ustedes fueron contratados como médicos legistas para hacer esta interpretación. Entonces, ¿cómo lo regresan redactado? Vamos a ver qué ideas se les ocurren y después yo les voy a decir qué datos debe llevar para que quede correctamente estructurado, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos una primera hoja, nos falta la segunda, la acabamos el lunes. Muy bien, entonces vámonos, déjenme abrir la plataforma. Muy bien, vamos a ver. No, esta todavía no la subimos porque no la hemos terminado, hasta que terminemos los 2 ejercicios. Solamente queda para el fin de semana el que ya estuvo listo. Esa rúbrica ya está ahí lista para que ustedes de aquí hasta el domingo la suban, ¿no? Si ya tuvieron tiempo, vi que algunos subieron la actividad, muy bien, ¿verdad? No todos la han subido y tenemos varios días para subirla. Entonces, en cuanto vayamos ya terminando todo el set de los PDFs, pues ya los vamos subiendo, pero este no está terminado, entonces lo dejamos pendiente. No se les olvide utilizar este fin de semana para reunirse con su equipo, revisar el artículo de telómeros y hacer su trabajo, ¿verdad? Tenemos una semana, pero no olviden que solamente se nos cruza un solo fin de semana. Muy bien. Montserrat. Daniela. Diana. Alan. Ángel. Anaí. Aramis. María. Isaac. Sebastián. Muy bien. Miriam. Sara Edith. Elizabeth. Ingrid. Ricardo. Elliot. Monse. Lilia. Luis Jaime. Abigail. Camila. Francisco. Emanuel. Edwin. Ahí está. Miranda. Sheila ya contestó. Lorena. Arturo. Gonzalo. Saraí. José.
Sarai. Alexis. María. Itzel. Juan Pablo. Anayeli. Nori. Oscar. Gerardo. Neftalí. Muy bien. Nos vemos el lunes. Terminamos este ejercicio, discutimos y después iniciaríamos con microsatélite.